Ricobené están de un costado del escenario. Del otro lado tenemos al diputado Pablo Servi, que nos acompaña hoy, ya en el comienzo del programa. Pablo Servi, diputado neuquino por la Unión Cívica Radical. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Pablo, bueno, estamos en un momento en donde lo vamos a recordar posiblemente durante mucho tiempo. Cuando veamos la grabación de Luis Toto Caputo, nos vamos a acordar, no, nosotros estábamos en ese momento en vivo en Diputados TV. Así es que en ese contexto, diputado, ¿cómo ha sido la expectativa? ¿Cómo han ido elaborando la expectativa en estos días dentro del radicalismo, un radicalismo unificado? Y también, bueno, ¿cómo va a ser la convivencia en Juntos por el Cambio de aquí en adelante? Sí, como bien decías, estamos esperando, estaban previstas para las 17 horas, pensaba venir al programa ya con algunos anuncios y algo para algunas novedades, pero bueno, en lo que se está gestando en este momento, después nos enteraremos, pero básicamente con mucha expectativa de lo que, porque también de estos anuncios va a salir qué es lo que vamos a recibir o qué tendremos que tratar en el Congreso. Recién decían que se venía hablando de una ley ómnibus, entendíamos que era difícil, ¿no? Para poder sacarla medianamente rápido, las cuestiones que se necesitaban más rápido, que sea una ley ómnibus. Si uno ve, y hay una cierta reminiscencia con los 90, ¿no? Con la época de Menem, con un solo renglón de la ley ómnibus de Dromi se privatizó YPF y un montón de empresas, ¿no? Como para decir la implicancia que puede tener o el grado de análisis que hay que hacer una ley de ese tipo. Entonces entiendo que si se va por partes puede facilitar el avance o el tratamiento dentro de diputados. Hay voluntad de que darle las herramientas al gobierno para que pueda llevar adelante o desarrollar su mandato, ¿no? De alguna manera pueda poner en marcha las medidas, pero también hay que dar una discusión de hacia dónde se va, y creo que también esto que hubo que esperar, estaba previsto a las 17 horas, tuvieron que regrabar, evidentemente, también hay muchas presiones y muchos intereses en juego que están dando vuelta en esto, así que también esa discusión seguramente va a pasar al Congreso de la Nación, y particularmente en diputados. Todo lo que hace a lo fiscal tiene que, la Cámara de Origen es diputados, así que tendrá que entrar por ahí. Y estaremos preparados para dar la discusión y por supuesto que apoyar aquellas medidas que hagan a que el país se ponga nuevamente en marcha. Ahora, en ese contexto, parece que hubo señales tanto de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo y también de Unión por la Patria al flamante gobierno para ser cautos, y el anticipo fue una ley ómnibus así, con este concepto, no va a prosperar, así que sean más cautos. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Porque parece que sondeos silenciosos y discretos hubo en este último tiempo. En principio creo que no hace falta mucho sondeo, digamos, los que ya tenemos alguna experiencia aquí, podemos comentárselo a cualquiera que nos pregunte de que ese tipo de leyes tan complejas o tan pesadas de alguna manera es muy difícil que avancen, sobre todo en estos momentos. Entonces, y que cuando hay que construir consensos, también con nuevas autoridades, que no, o sea, la Libertad Avanza tiene el 15% solamente de los diputados, tiene la presidencia, pero no sin la experiencia necesaria. Se vio el otro día cuando de alguna manera lo hicieron o plantearon que se hiciera por bloques la composición de las comisiones, lo que lo deja Unión por la Patria a 2 votos en las comisiones importantes de lograr mayoría, ¿no? Entonces que lo pueden llegar a condicionar. Creo que en ese sentido también está la discusión que dar de cómo se integran las comisiones, si es por bloques o por interbloques, que por interbloques es lo que se venía haciendo a partir del 2009 en adelante. Entonces creo que hay cuestiones que hacen a la dinámica parlamentaria que, con la poca experiencia que traen muchos de los que vienen, creo que una ley de ómnibus también sería muy difícil de sacarla. Creo que está bueno darle prioridad, fijar prioridades, cuál es lo que necesitan urgente para sacar adelante. En un momento se hablaba de una necesidad de ley de ministerios, había delegaciones como para que lo pudiera hacer, ya lo había hecho más, ahora lo pudo hacer Milei por decreto. Entonces hay ciertas herramientas para poder ir manejándose, y creo que es razonable esto, y también ir construyendo la confianza necesaria también entre las fuerzas para poder ir avanzando y dando las discusiones que hacen falta. Yendo puntualmente a la parte legislativa, a propósito de la ley del decreto que fue para hacer la modificación de la ley de ministerios, eso establece que no va a haber una ley de ministerios, o sea, ya se aprueba, eso solamente queda el decreto, no hace falta que manden un proyecto de ley, ¿no? Y ahora tendría que conformarse la comisión bicameral de seguimiento de los DNU y de alguna manera aprobarlo, y habría 10 días para que de alguna manera se lo apruebe o se lo rechace.
y a partir de ahí quedaría vigente. Estaría en las facultades porque de hecho la última modificación de ministerios la había hecho también el ministro Massa de alguna manera. Y bueno, será la comisión bicameral la que tendrá que determinar si tiene validez o no el decreto, que creo que es una de las comisiones que rápidamente hay que constituir, así como habrá que ver ahora el paquete de leyes que mande el Ejecutivo, primero que se llame extraordinarias, y a partir de ahí el paquete que mande para ver qué comisiones hay que conformar. Y esa ley, esa comisión bicameral que es clave, justamente, y que se viene hablando respecto de la conformación que vaya a tener, justamente una comisión bicameral que hace 2 años que no se reúne, salvo hace 1 año se reunió 10 minutos nada más, pero no se viene reuniendo. Ya se hicieron los cálculos de qué conformación va a tener, porque a Cambiemos, que también era un gobierno en minoría, se le hizo bastante difícil el tema de negociar quién la presidía. Y es clave eso, porque algunos decían, bueno, va a tener minoría, pero va a tener la presidencia. Y no necesariamente, Cambiemos no la tuvo. Por ejemplo, la tenía 1 año sí, 1 año no. ¿Tienen un paneo de cómo va a ser la conformación? Y eso todavía no está claro. Creo que en estos días, ya mañana, va a haber un poco más de claridad y en la medida que también se sepa qué comisiones son las que hay que conformar, porque ahí viene también de alguna manera el reparto de comisiones y hay algunas que son... 105. Algunas que son de gobernabilidad, que también, las que son de gobernabilidad en general las tiene el oficialismo, ¿no? Y las que son de control la tiene la oposición, entonces ahí es donde habría que ver la composición para justamente generar las herramientas que tiene la democracia de, por un lado, de darle gobernabilidad al oficialismo, pero por otro lado también tener el control. Y ahí también hay una discusión en el caso de la de DNU, en muchos casos son abogados o constitucionalistas quien van, que en realidad lo que se ve en esa comisión no es si es constitucional o no el decreto, sino también una viabilidad política, ¿no? Entonces creo que debería tener un equilibrio también en ese sentido, para dar gobernabilidad, pero también dar equilibrio de alguna manera y que no se termine gobernando por decreto, como hemos tenido experiencias que en muchos casos no han sido buenas. Entonces, claro, si tenemos el Congreso funcionando y hay voluntad de dar las discusiones, creo que deberían pasar por el Congreso y no tanto por decreto. Yo le quería preguntar, diputado, bueno, por este momento de la UCR, ¿dónde fue hacia la unificación en la Cámara de Diputados? Pero a la vez vemos como ya, después de 8 años, no hay una coalición, una alianza acá en diputados con el PRO, con la coalición cívica. Sí aparecen distintos actores en juego, teniendo en cuenta, bueno, que hay un nuevo oficialismo que no solamente es nuevo, sino que es minoritario. ¿Cómo analiza este contexto y este momento político teniendo en cuenta estos factores para la UCR y para el bloque también? Creo que vienen discusiones importantes, ¿no? El resultado del 19 de noviembre, previo al que fue ya de las PASO, de las generales, de alguna manera fue generando un impacto en Juntos por el Cambio y en las alianzas que se venían trabajando, y dentro del partido también, la UCR, hay distintas líneas, distintas ideas de pensamiento, y de alguna manera creo que no fue bueno en el sentido, en lo nacional, quizás sí en lograr 5 gobernaciones, claro, y hay intendencias, que es son 2 más de las que teníamos, por ahí suma, pero en general en lo nacional perdimos representación en las 2 cámaras, y de alguna manera la opción que tomamos, primero una gran parte del radicalismo que acompañamos a Horacio Rodríguez Larreta, y después con Patricia Bullrich, no llegando al gobierno, creo que fue, de alguna manera, es para hacer una revisión, y a partir de ahí creo que también va a haber una rediscusión de las alianzas o de cómo se conformen. En principio quedó planteado el otro día, por lo menos de los legislativos en la Cámara de Diputados, alguna unidad o alianza con el ARI, con el Cambio Federal, por lo menos para la conformación de la Cámara y lo que hace al tratamiento legislativo. ¿Y ve ahí la posibilidad de armar un introbloque? Yo creo que es la discusión que viene en estos días, justamente mañana ya está viniendo el presidente de nuestro bloque, Rodrigo de Loredo, hay conversaciones, hay algunos que manifiestan voluntades, pero creo que es una discusión que hay que dar también dentro del partido. Este viernes tenemos la elección de autoridad, el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, es una discusión importante también, porque plantea de acá, por lo menos los 2 primeros años, pero de acá a 4 años, cuál es el rumbo que va a tomar nuestro partido, y creo que también se va a generar un equilibrio. De alguna manera hoy tomó un protagonismo muy fuerte en el Congreso, sobre todo en diputados, pero por otro lado también tenemos los gobernadores que necesitan su apoyo, necesitan contemplar, con los intendentes también en las distintas localidades, y por otro lado la conducción nacional, que creo que va a ser una discusión importante, pero hoy un poco el eje
de lo que hace a la discusión o al poder dentro del radicalismo está repartido, y creo que eso es interesante como para dar una discusión de hacia dónde vamos a futuro. Claro. Cero, ¿y dónde queda Evolución Radical en este contexto, ¿no? Porque si hacemos un viaje a hace 2 años, cuando finalmente se termina de cristalizar esta división entre 2 bloques, este momento se termina, hay un proceso de unidad, pero bueno, los cuadros que han sido de Evolución Radical han tenido un rol importante en distintas elecciones provinciales, como en su caso, como en el caso de La Pampa y como en el caso de Maximiliano Puyaro, ¿no? Que conduce el regreso del radicalismo a la provincia, y estamos hablando de una provincia que tiene una importancia determinante en lo que va a ser la negociación con el gobierno federal. Se lo pregunto en virtud de la discusión que se viene el viernes, ¿no? ¿Qué conducción del radicalismo imagina? Algunos consideran en este mismo escenario, algunos han dicho, bueno, puede haber una mesa en donde se podría establecer una estructura que no sea solamente una sola conducción. Otros arriesgan en Martín Lustó como el presidente del partido. ¿Qué ve usted? En principio, si fuera por los votos, se crea Evolución, una división también entre Morales y Lustó, que hoy están trabajando juntos, así que hoy ya no tiene sentido esa división, independientemente que Evolución como una línea interna va a seguir existiendo, pero no sin la necesidad o sin la manifestación explícita como era en una división de bloque, y de hecho también dentro de, sumándole a la lista que decía, Rodrigo de Loredo con la elección en Córdoba, y hoy encabezando el bloque de la UCR, que yo creo que es más allá de Evolución, ¿no? Porque fue pedido, o sea, fue avalado por los gobernadores, realmente llegó no por Evolución en sí, sino también porque es una figura que se ha construido en una figura nacional y que, con un peso importante. Así que entiendo que esto también va a colaborar a que, de alguna manera, como decíamos, si el eje se desplaza, no solamente está también en la Cámara de Diputados, están los gobernadores, y la presidencia del partido deja de tener un rol tan protagónico, tendría una división de alguna manera. Creo que pasaría por ese lado. Como te digo, si fuera por los votos solamente, hoy estaría volcado, pero creo que la idea es justamente llegar a un consenso, que no sean ganadores y vencidos, sino que de alguna manera llegar a un acuerdo, porque hoy la realidad es que ha sido un fracaso de alguna manera, sobre todo en la línea, en lo nacional, hacia donde fuimos el partido. Creo que hay discusiones. Y por otro lado también hay una renovación importante, ¿no? El otro día, después de la Asamblea Legislativa, nos reunimos en el bloque ya unificado, con figuras en general, dentro de los 40, 50 años, hay muchas figuras nuevas que están pidiendo pistas, y creo que desde el legislativo, así como las tenemos las provincias que nombraba, son los municipios, y creo que hay una renovación que viene pidiendo pistas, y creo que hay que dar la discusión justamente a dónde nos paramos como partido, porque hoy también con un partido gobernante, un oficialismo que se para muy fuerte sobre una posición económica, una posición de alguna manera ideológica, y por otro lado el gobierno que se va, creo que también hay que encontrar ahí un posicionamiento del radicalismo para estar a futuros, ser realmente una opción, ¿no? Y una opción de poder, que es lo que hace tiempo que dejamos de ser de alguna manera a nivel nacional. Hablaba de Asamblea Legislativa, ¿no? Bueno, y una parte de su atención estaba acá en la Asamblea Legislativa, pero la otra parte, el corazoncito en Neuquén, porque a la misma hora Rolando Figueroa, que ha dejado de ser diputado hace poquito, asumía la gobernación de la provincia. Para muchos significó un giro en un contexto en donde para muchos fue el final del gobierno del MPN, otros consideran de que no, que es otra inflexión. ¿Cómo ve usted que es esta transición tan larga que ha sido en Neuquén, ¿no? Recordemos que Neuquén fue una de las primeras que tuvo elecciones en la primera mitad del año, y ha sido una transición muy larga. Ha llegado este momento. ¿Qué ve usted? ¿Qué primera impresión tiene de lo que ha sido este recambio en Neuquén? Al principio, como bien decía, es una transición muy larga, ¿no? Porque son 8 meses desde la elección hasta tomar el poder, y después, ahora en este momento, puedes tomar algunas medidas, pero ya recién en marzo se comienza a aplicar la política. Es casi un año desde que se hace la elección hasta que realmente se puede comenzar de alguna manera a tomar medidas y a gobernar.
Pero básicamente lo que se ve hoy, una gran parte de los ministros que están en el gabinete son del MPN, ha quedado una composición importante del MPN, han hecho un arreglo con el bloque del MPN en diputados en la legislatura para tener una mayoría, o sea, lo que terminan teniendo una elección de 60 puntos que hace años no tenía el MPN, ¿no? Y creo que, y lo veníamos diciendo nosotros en la campaña, era una interna de alguna manera que se dio mostrando que era por fuera, porque de hecho Rolando Figueroa hasta el 10 de diciembre o hasta el 7 de diciembre del 2023 fue diputado por el MPN, nunca dejó de ser la banca del MPN. Así que creo que básicamente es cambiar de alguna manera la conducción, pero continúa, hay que ver y poner una ficha de esperanza y queremos que le vaya bien, pero realmente la situación económica y cosa que no se dijo en la campaña, no se decía hasta ahora, recién ahora están diciendo que la situación de la provincia de Neuquén, a pesar de tener gran cantidad de recursos, es muy comprometida, con una deuda, es de las mayores deudas per cápita del país y dolarizada, encima con garantías de regalías petrolíferas, o sea que nos puede meter la mano a los neuquinos y cobrarla. Riesgo. Y realmente con una situación, una provincia muy rica que tiene un presupuesto que es 3 veces por habitante lo que recibe Mendoza, por ejemplo, y que realmente se malgasta y no queda para obras de infraestructura que hoy son muy necesarias para el desarrollo, por ejemplo, de Vaca Muerta, para el crecimiento que está teniendo nuestra provincia, donde se radican alrededor de 25 familias por día, ¿no? Atraídas por el desarrollo, sobre todo de los hidrocarburos. 25 por día. 25 familias por día, que hay que darle soluciones habitacionales, hay que dar una serie de servicios, dar educación y realmente tenemos serios problemas en la provincia de Neuquén y problemas económicos donde no los deberíamos tener. Usted recién mencionaba de cara a las leyes o las leyes que va a mandar este gobierno al Congreso. Bueno, se acordaba de la ley Dromi, que justamente en un párrafo alcanzó a privatizar cosas, por ejemplo, YPF, y justamente otra vez está el tema de la posibilidad de privatizar YPF, que es lo que propone el presidente justamente. ¿Qué postura van a tener ustedes entonces respecto a YPF puntualmente y de otras eventuales privatizaciones? O sea, ¿estarían dispuestos a algunas, les parece que pueden avanzar y otras decididamente no? ¿Cuál es la postura de ustedes? Y yo creo que hay que analizar caso por caso. En el caso específico de YPF es una empresa privada, ¿no? Una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que sí el Estado Nacional tiene 51% en ese caso. Hay también una deuda pendiente que es una parte del paquete accionario que tenían que vender de alguna manera a las provincias que nunca se ejecutó, pero es algo pendiente, un derecho que tienen de alguna manera las provincias, así que también a la hora de dar una discusión sobre esto, las provincias deberían ser parte. Y creo que hay que analizarlo bien, ¿no? Porque muchas veces en esto también hay intereses económicos que juegan, ¿no? A la hora de las elecciones, a la hora de los cambios de gobierno y que por ahí es apetecible YPF, sobre todo teniendo en cuenta que si medianamente se acomodan las tarifas y los precios de los combustibles, sí, YPF en los próximos 2 años va a dar utilidades alrededor de los 9.000 millones de dólares. Así que ahora, yo pensaría bien si es una empresa que va a funcionar, que está generando desarrollo, si realmente conviene o no privatizarlo. Creo que por lo menos hay que dar una discusión seria sobre este tema. Y Servi, ¿qué lugar cree que va a ocupar este Congreso, esta Cámara, pensando en las necesidades que tiene la provincia de Neuquén? Las necesidades de avanzar en la industrialización de los hidrocarburos, en las extracciones de petróleo. ¿Cómo piensa que puede, o también lo de la deuda que nos comentaba recién? Digo, ¿veo un margen para que en el Congreso que se viene puedan plantear estas necesidades de las provincias? Como fue en su momento la ley de GNL, por ejemplo. Yo creo que hay que lograr consensos. Vaca Muerta es una gran oportunidad para el país para generar las divisas que tanto necesitamos. Creo que muchas veces discutimos la ley de GNL, estamos poniendo burbujas sobre actividades que la realidad lo que deberíamos lograr es que generar la competitividad del país para que cualquier actividad económica que se quiera desarrollar tenga la previsibilidad, que es lo que se plantea, y ciertas cuestiones que hacen a la competitividad de las actividades. Pero creo que quizás en un primer momento habría que avanzar con este tipo de medidas. La de GNL falta que pase por el Senado y de alguna manera también se planteó lo que hace yacimientos maduros, que fue un pedido de Chubut, de Mendoza y la provincia de Río Negro, y Neuquén tiene varios yacimientos maduros que también podría ser una alternativa de poner rápidamente en producción, y eso sí ya tiene la infraestructura hecha. Lo que hay que hacer es procesos de recuperación, se llama secundarios y terciarios, para poder sacarle una mayor producción, y eso también es algo que se podría dar la discusión. Y después lo que hace es muy sensible los recursos que ingresan a la provincia, hoy depende casi el 70% de los recursos a partir de los hidrocarburos.
entonces es muy sensible a lo que hace a tarifas, a lo que hace a regulaciones, los ingresos que pueda tener la provincia de Neuquén. Y por otro lado también lo que hace infraestructura. Yo había presentado, lo escuché en el discurso al gobernador, de la posibilidad de nacionalizar las rutas. Nosotros habíamos presentado, ya había presentado en su momento el senador Pereira, después nosotros volvimos a presentar que las rutas troncales se hagan nacionales porque es estratégico. Si uno contempla, por ejemplo, que las represas son custodiadas por Gendarmería Nacional porque son de alguna vez activos estratégicos para el país, creo que Vaca Muerta es estratégico, entonces también ayudar a que haya... Estamos hablando en ese caso que deberían ser nacionalizadas. Y hoy la ruta principal es la ruta provincial 7, que cruza por varias poblaciones. Si se pudiera nacionalizar la ruta 6, que entra desde La Pampa hasta ingresa por Rincón de los Sauces y después llega a Añelo, eso permitiría que los camiones con arena, con caños, dejen de pasar o circular por el Alto Valle o por gran parte de la provincia de Neuquén y agreguen una vía de ingreso extra, sumado a que se pueda generar de una vez por todas el ferrocarril, ¿no? Que sería una gran alternativa de transportar lo que hace caños, arenas, que son volúmenes muy grandes y que realmente saturan las rutas y generan un deterioro importante. Creo que eso ayudaría mucho y sobre todo contemplando si la ley de GNL que antes nombrabas contempla que se duplique la producción actual de gas en unos 7, 8 años, ¿no? Si se llega a poner solamente el proyecto de YPF con Petronas, ¿no? O sea que estamos hablando de, si sumamos también el aumento de producción de petróleo y de alguna manera sostener también el declino que tienen las cuencas, porque normalmente tiene un declino natural y en lo que hace a no convencional hay que mantener una cantidad de fracturas porque todavía no se conoce bien, pero alrededor del primer año declina alrededor del 30% de la producción y va bajando, entonces hay que seguir fracturando para poder mantener la producción. Así que realmente se necesita una inversión y un desarrollo importante, así como también equipos que hoy con las limitaciones que había para importar, están quedando muy pocos equipos, se desarmaban equipos en funcionamiento para ponerle repuestos a otros que estuvieran en marcha. Se hizo el gasoducto de Néstor Kirchner, se puso en marcha nuevamente el oleoducto Otasa que cruza Chile con petróleo. Ahora se está pensando, se está haciendo el oleoducto también que sale por Sierra Grande, que también va a evacuar gran cantidad de la producción y ahora faltaría de alguna manera abastecerlo eso, ¿no? Claro. Que en un momento la limitante era la capacidad de transporte, hoy la limitante va a pasar por un lado la infraestructura para caminos y viviendas para el personal, pero por otro lado también el equipamiento para llevar adelante estos procesos. Todo un tema, porque si nos guiamos por lo que son los anuncios que está realizando Caputo, bueno, nos encontramos con 2 o 3 variables que van a tener un impacto acá. Uno, dólar oficial a 800 pesos. También el tema de la suspensión de obras de infraestructura. Y ahí le pregunto algo que atraviesa directamente lo legislativo, ¿no? Le comparto 2 trazos nomás de lo que está pasando en tiempo real. Pero Miguel Pichetto llegó a la Cámara, asumió como presidente del bloque Cambio Federal. Bueno, Pichetto considera que el nuevo gobierno tiene que mandar un presupuesto en marzo del año que viene. La frase que le hemos escuchado a Pichetto en otros momentos, que es, bueno, lo que no está en el presupuesto no existe y que en este contexto no es saludable que en un escenario de reformas tan importantes no haya un presupuesto en el primer año. Bueno, otros dicen, no, la verdad no había tiempo, el gobierno entrante tiene diferencias drásticas con el diseño del presupuesto que había dejado el ministro de Economía y ex candidato Sergio Massa, y bueno, queda todo, en términos políticos, queda todo en manos de la lapicera del presidente, del ministro Franco, del ministro Nicolás Pose, el ministro coordinador y de Toto Caputo. ¿Qué cree usted? ¿Cree que va a ser una posición del radicalismo también sumarse a este planteo de pedir un presupuesto para el año que viene, aunque sea en marzo, o cree que esa discusión está cerrada ya? Yo creo que un poco ahora analizar las medidas, cómo viene dada la mano, qué es lo que plantean realmente, pero normalmente es una discusión que se debe dar dentro del Congreso, la del presupuesto, ¿no? De alguna manera, si prorrogan, serían seguir con las mañas del gobierno anterior, de alguna manera que ya estaba subestimada la inflación y dejaba a manejo discrecional una gran cantidad de recursos, y de esta manera, prorrogando el presupuesto 2023, realmente, sobre todo si se habla de los niveles de inflación que se está proyectando, quedaría muy desfasado y con una gran cantidad de recursos para ser redireccionados de alguna manera discrecionalmente. Así que
creo que sería una muestra de seriedad el mandar y plantear realmente esto que se habla o que se dice, que queremos tal medidas, lograr estos objetivos, plasmarlos en un presupuesto que, como bien dice Pichetto, que realmente es alguien que respeto mucho y de esto conoce, darle un changüí hasta marzo, de que de alguna manera se acomode y se pueda plantear y plasmar de alguna manera todas estas medidas o lo que dicen en números reales, porque también, si no, ¿cómo hacemos para auditarlo, para medir qué es lo que se logró? Si queda de alguna manera, planteamos medidas, vamos a lograr una reducción de tanto del PBI, del gasto en puntos del PBI, si después no está de alguna manera expresado o soslayado, pero creo que bueno, es una de las discusiones que habrá que dar y también de alguna manera demuestra la situación de debilidad que tiene en el Congreso este gobierno y que de alguna manera querrá medir de alguna manera cómo viene la mano antes de mandar una ley de presupuesto, que también está el riesgo de que no salga o te la modifiquen de alguna manera y que te comprometa, ¿no? Así que creo que es un poco de esto. Inicié en política con Pechi Quiroga, intendente de Neuquén, y siempre decía, el gobierno que asume hay que darle por lo menos el tiempo para que acomode las cosas, que muestre las cartas y después, por supuesto, ser una oposición responsable y marcar la cancha y acompañar las cosas, que no porque sea de otro color político o porque uno no esté de acuerdo en algunas cosas, no apoyar lo que es bueno para el país, ¿no? Así que creo que eso es lo que viene, hay que darle un changüí, asumieron hace 48 horas. Y creo que hay que dar, pues yo creo que somos muy exitistas también, están planteando, y la verdad que no es nada fácil, decíamos, hubo que regrabar el mensaje de alguna manera, porque en el interín de un momento a otro también son medidas muy gruesas y que una medida de estas o un párrafo nomás, como decíamos antes, puede llegar a tener un impacto muy grande en los bolsillos y sobre todo hoy la principal de alguna manera, destino de los recursos son la seguridad social, los sueldos y creo que en este sentido también hay que tener cuidado porque de alguna manera se planteó que el ajuste iba a caer sobre la política, sobre otro tipo, no sobre los que menos tienen, ¿no? Y justamente hay que tener cuidado en estas cosas de que normalmente la inflación recae sobre el último de la cadena, ¿no? El que va a comprar al almacén o a la despensa y esperemos que se pueda plantear algo más ecuánime y que se distribuya la carga de esto, ¿no? Del ajuste que viene y que va a ser fuerte por lo que dice. Ajá. Usted recién mencionaba la función de darle gobernabilidad a este gobierno y es justamente uno de los imperativos que le establecieron los gobernadores a ustedes, los subgobernadores. También habían pedido que se mantuviera Juntos por el Cambio. Una cosa parece que va a suceder, la otra parece que no va a suceder, o sea, Juntos por el Cambio ya no existe más, ¿no es así? Y como tal, no, de hecho el PRO se unificó como bloque con sus diferencias, ¿no? Porque hay un tema ahí de discusiones que creo que se van a dar y una unidad que va a durar ahora o va a sostenerse también por la definición de comisiones y espacios. Después hay que ver, creo que una discusión y ya al haber se ha incorporado como parte del gobierno Patricia Bullrich también deberá tener algunos compromisos en ese sentido, ¿no? Desde lo legislativo. Así que en ese sentido también ahí vemos una dificultad de sostener Juntos por el Cambio. Los gobernadores lo necesitan porque en las legislaturas se llegó con una alianza y con una estructura de Juntos por el Cambio, así que para lograr esa unidad, y creo que hay que ser cautos en esto, ¿no? De alguna manera de discutir hacia adentro las diferencias y buscar acuerdos. Pero bueno, creo que también los gobernadores y un poco la elección de Loredo y lo que se planteó es que no vamos a hacer lo que digan los gobernadores, vamos a escuchar a los gobernadores, pero también hay muchos que tenemos provincias que no tenemos el gobernador, sí tenemos algunos representantes dentro de la provincia, pero que también necesitamos que de alguna manera dar discusiones para nuestra provincia, aquellos de la provincia de Buenos Aires también, que el gobernador no es del color de lo que es Juntos por el Cambio o que fue Juntos por el Cambio. Entonces creo que hay que lograr un equilibrio y creo que ahí va a ser importante la función de Loredo aquí y en el Senado de los presidentes de bloque de lograr esos equilibrios, ¿no? De alguna manera apoyar a nuestros gobernadores que lo necesitan, pero también la discusión darla dentro del Congreso. ¿Y cómo se imagina la convivencia con ese bloque que se armó Cambio Federal, pensando que también tiene relación directa con gobernadores de Juntos por el Cambio, que apuesta también a hacer una representación en la Cámara Baja de las necesidades de los gobernadores, donde está Morchio, Agos Carreño, que si bien son del PRO, también hay distintos diputados que
vemos que tienen vasos comunicantes con el radicalismo. ¿Qué impresión le genera y cómo se imagina una convivencia, capaz como una nueva, vamos a decir, faceta de Juntos por el Cambio? Yo creo que, y uno lo ve ideológicamente y en la forma de, tenemos una afinidad, ¿no? con el bloque que nombrabas, con Pichetto, Monzó y quienes integran el Cambio Federal, Margarita Stolbizer, así como con la coalición cívica ARI, siempre hemos tenido buen diálogo y hemos sido parte de la alianza, así que en ese sentido entiendo que hay una afinidad para tener diálogo, así como con una buena parte del PRO, ¿no? que somos Juntos por el Cambio, de hecho llegamos como con el sello Juntos por el Cambio. Claro. Así que creo que se va a dar un diálogo y de alguna manera también hay una voluntad de la UCR, de la coalición cívica y del bloque Cambio Federal de dar gobernabilidad, ¿no? De alguna manera, pero dando las discusiones y poniendo los límites que haya que poner, ¿no? Hay espadas en todos los bloques, creo que tenemos buenas espadas legislativas que con una visión constructiva, pero dar las discusiones que hay que dar y que también de alguna manera no se avasalle las instituciones, porque el otro día de alguna manera vimos y hubo una discusión a partir de la Asamblea Legislativa, no se habló a los representantes, ahí estaban dos poderes, ¿no? Estaba el Poder Legislativo, por un lado con la Asamblea y la Corte Suprema, ¿no? Entonces, de alguna manera apoyarse en quienes lo votaron es una señal, de alguna manera, como decía, un gobierno que necesita construir legitimidad y construir poder, pero también quizás después cuando no esté tanto ese apoyo, va a necesitar el apoyo legislativo de los otros poderes o de alguna manera el control también. Así que creo que hay que ver el equilibrio y viendo qué pasa, ir midiendo. Y de parte nuestra vamos a estar marcando la cancha en lo que creamos, pero también acompañando lo que haga falta para dar gobernabilidad y entendiendo que si uno ve sobre todo en lo económico, muchas de las cosas que se proponen, las proponíamos nosotros en la plataforma de Juntos por el Cambio, así que tampoco ser necios porque no estamos nosotros en el gobierno, no acompañarlo. Creo que eso sería las discusiones que hay que dar de acá en adelante y bueno, la construcción de confianza y de las mayorías. Me la deja picando, le pregunto sobre el estribo. Bueno, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en este momento brilla por su ausencia, el radicalismo define conducción este viernes. ¿Cuál va a ser finalmente la conducción de Juntos por el Cambio para el futuro, teniendo en cuenta que, bueno, que el PRO está en esta situación? ¿Cree que la forma de sintetizarlo va a ser la mesa de gobernadores de Juntos por el Cambio como la forma de ordenar la convivencia de la coalición de ahora en adelante? ¿O se van a tomar un tiempo también para definir una nueva mesa? Sin el PRO puede ser. Quizás justamente son las discusiones que hay que dar. En el radicalismo, si hay algo que se hace en estas instancias, a veces desde afuera parece que hay muchas instancias donde hay que pasar por la convención, por el comité. Pero bueno, justamente es de las discusiones que hay que dar y no se le esquivan en el radicalismo, ¿no? Entonces, este viernes creo que parte de eso y seguramente a principios del año que viene habrá una convención donde hay que generar los lineamientos de lo que hace el partido del radicalismo. Entiendo que también con 10 gobernadores de provincias importantes también tienen un peso y ellos tienen una responsabilidad muy fuerte y si uno lo piensa también en términos de futuro, necesitamos que le vaya bien a esos gobernadores, porque si no, a futuro, cuando tengamos que ir a pelear otras provincias, si dicen no les va bien o no gobiernan bien, va a ser muy mala publicidad de alguna manera. Así que, como digo, estamos en momentos y en equilibrios muy difíciles de encontrarle el punto medio, momentos de bisagra en Argentina, ¿no? Estos ajustes que se están planteando, un gobierno que llega planteando que va a hacer ajustes, escapa a la teoría política, o cualquier asesor de imagen en una campaña te dice no digas que vas a hacer ajustes porque vas a perder, y bueno, realmente ganaron las elecciones diciendo que iban a hacer un ajuste, así que creo que tenemos que aprender también, está en un proceso nuevo, la sociedad argentina ha reaccionado y ha mostrado también, ha tomado otro rol protagónico, ¿no? Y de manifestarse por las redes o por distintos medios de lo que quiere, y creo que también vamos a tener que ir acostumbrándonos a de alguna manera una mayor participación de la sociedad en plantearnos cosas, o ante los distintos desafíos también hay que escuchar, creo que va a haber que tener una escucha continua y hablarle, comunicarle a la población lo que se está haciendo, o por qué sí o por qué no lo que digamos que querramos hacer nosotros, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que viene por delante.
de alguna manera una mayoría que ha votado por una opción, como decía, entendiendo que hay que hacer un esfuerzo para que estemos mejor. Creo que eso después se tiene que transformar en que si se hace un esfuerzo realmente lo hagan, sea parejo, que de alguna manera los recursos que recauda el Estado se transformen en beneficios para el ciudadano y el esfuerzo realmente se vea que tiene su mejoría a mediano o largo plazo, ¿no? Así que creo que esos son los desafíos y son los cuestionamientos, las preguntas que tenemos todos de qué va a pasar y creo que en el proceso tenemos que ser responsables y dar todas las discusiones que haga falta, no esquivarle y, como digo, no es que le vamos a decir todo que sí, sino que acompañar lo que creemos que es necesario y dar las discusiones donde creemos que se puede mejorar o se puede hacer de otra forma. Parece que parte de esos interrogantes van a empezar a responderse dentro de poco, apenas conozcamos la convocatoria extraordinaria, si finalmente veamos el contenido del famoso paquete de proyectos que enviaría. Así que bueno, esperamos volver a verlo pronto, diputado. Gracias por estar con nosotros, por esta entrevista y hasta cualquier momento. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, ya después viendo las medidas y un poco también en cómo reacciona la población, cómo reaccionan los mercados, creo que vamos a tener también un termómetro de cómo está la cosa y creo que son las cuestiones que hay que ir mirando con detenimiento y bueno, y a partir de ahí es un día a día esto, ¿no? Paso a paso. Gracias, diputado. Gracias. Bueno, y en el paso a paso también el punto de vista de otros diputados, de otros integrantes de esta Cámara. Recordemos que esta Cámara está estrenando su nueva composición, jurada.